Mi nombre, o me nombraron Federico Valderrama, mi padre y mi madre. Después, ahora con el tiempo, el último tiempo, decidí hace unos años ya, no en el registro civil, pero llamarme Federicos Valderrama, siempre con B larga, Valderrama. Y también por una cuestión esto de, creo que tiene que ver con el afuera, cómo te ven, quién creen que sos, quién crees que sos también. Entonces, bueno, preferí jugar con ese nombre de ese Federicos, que me parece que también viene bien. Eso por ahí. Hola Federicos. ¿Cómo te va? Va a ser la primera entrevista que seamos muchos acá, entonces siempre me tocó hablar con un solo interlocutor. Puede llegar a ser divertido. Muy bien. ¿Cómo crees que te podrías categorizar dentro de los múltiples roles que se desempeñan en el teatro, en las artes escénicas? ¿Dónde te sentís más identificado? Bien, tiene que ver también un poco con el recorrido y la manera de hacer y de estar en esta tarea. Primero me considero soy actor. Y pensando un poquito también en este tiempo en los roles, me gustó ponerme una palabra que no está dentro como de los cánones planteados, ¿no? Como director sí he dirigido, sí escribo desde el primer momento que descubrí esta tarea. Actúo y también agito. Creo que soy un agitador. Me gustó como una definición que tiene que ver con una manera de estar dentro y fuera de la escena. En la docencia también, soy un agitador. Me gustó como esa definición pensando, y digo, lo vengo pensando hace un tiempito, que estoy un poco alejado, digo, no estoy tanto arriba de las tablas o en el ámbito teatral directamente. Estoy en una búsqueda y una búsqueda, una definición del por qué y para qué estamos acá y haciendo lo que hacemos, ¿no? ¿Y tu primer acercamiento a la tarea cuál fue? Mirá, tengo que decir que, y voy a remitir a un colega, compañero, siempre yo me dediqué al deporte, soy deportista desde temprana edad. He jugado al rugby en un club acá universitario que compartí con un colega, bueno, que ahora vive en Buenos Aires hace mucho tiempo y ahí hizo gran parte de su carrera, que es Manuel Santos Iñurrieta. Y en un tiempo lo íbamos a ver con un amigo, con el negro Busti. Y ese fue un primer acercamiento. Como espectador. Como espectador, en sus primeras herramientas creo que era en la EMAD, no sé, viendo, me acuerdo Marcha, el otro día charlaba con él, Marcha, otro experimento que hizo desde el pie, y bueno, y alguna más, y Torito creo, me acuerdo. Eso fue como el primer acercamiento al teatro, nunca antes había ido, mis viejos no tienen nada que ver, vamos a decir, con el mundo del espectáculo, y más que la cultura del laburo, no hay otra cultura en ellos, laburante, bueno, mozo, carnicero, vendedores. Entonces no tenía acercamiento. Y ahí creo que conocí una parte de mi histrionismo en esa etapa, y ahí empecé a siempre estar en un espacio como de exposición bastante importante. Empecé a descubrir algo expositivo en mí. Y después lo concreto fue que, bueno, mi vida deportiva, soy profesor de educación física, y después de recibirme y continuar con el deporte, teniendo algunas lesiones en un pie, unas operaciones, algunas malas praxis también, en la medicina que me hicieron experimento en mi cuerpo, en un momento así como de hastío y de bastante violencia y locura, di con el teatro nuevamente a los 27 años, en la Alianza Francesa con Carlos Castaño, un tipo fallecido ahora que fue para mí mi gran maestro. Ahí ya como un estudiante interesado en tomar un taller de teatro. Sí, en verdad de carambola, pues fue una amiga que me dijo, me vio mal, dice, ¿me acompañás? Ella nunca fue, yo entré y me conmovió. De manera inmediata, me acuerdo que lloré, tuve necesidad hace un montón, no recordaba haber llorado eso, y lloré y pedía palabra al final del encuentro, era estudiante, el primer año de un taller.
Y bueno, y ahí a partir de ese día entré y no salí más, y ahí bueno, arranqué, casi te diría, no sé si el primer año, pero empecé a laburar también con él, le dije que lo que me había pasado con él, con Carlos Castaño, digo, fue mi primer guía en esto. Y bueno, fui después su asistente, fue como una escuela, pues yo iba todos los días al teatro con él. ¿Y reconoces después otros referentes así que te han guiado en lo formativo, en la disciplina, en el lenguaje? La verdad que yo tuve 3 años con esta escuela, digamos, esta formación. Y después, bueno, como siempre se da entre, ¿no? Vamos a esta cuestión maestros-discípulos, que hay tensiones, luchas, peleas. A partir de la ruptura empecé a hacer un camino solo, que fue también donde escribí mi primer espectáculo unipersonal, que fue también por una necesidad de hacer. Y estuve con mucha gente. Creo que tengo mucha gente que, vamos a decir, donde me ofreció cosas y yo también le pude pescar cosas. Creo que eso, hay gente, no sé, estuve con muchas. Y no sé, ponerme nombrar, sí quisiera nombrar a alguien que laburé mucho, que es Lucas Japurro, un compañero local, con quien aprendí un montón, a muchos niveles. También estuve con Daniel Lambertini, que fue muy duro el proceso con él, pero que pude pescar, por cierto, porque yo estaba bastante fuerte también y preparado, pude pescarle cosas piolas. Estuve con Pompeyo Diver también, donde pude pescar otras historias. Y bueno, tengo mucha gente para nombrar, pero también quiero decir de eso como que aprendo y sigo aprendiendo, observo mucho, ¿viste? Y trato de pescar, siempre trato, como se dice a veces en este oficio de atorrantes, de hacer mis pequeños afanos y tratar de hacer mi cosecha de toda esa merezunda. ¿Te sentís más como una formación más asistemática? Sí, sí, totalmente. Claro. Sí. ¿Y has podido elaborar tu propia metodología? ¿Sentís que tanto para la creación como para la pedagogía vas desarrollando una identidad en tu búsqueda? Sí. Desde lo pedagógico, creo que es algo también que quedó muy instalado, muy pegado de mi primer maestro, de Carlos Castaño, que bueno, hay mucha información que tenía que ver, hay una cuestión meyerholiana que él siempre la tenía, pero al mismo tiempo yo he hecho como siempre un reclamo a él, porque yo me daba cuenta que quería meterme en esto, y como les digo, yo no tengo una formación académica con respecto al teatro. Sí, soy profesor de educación física, eso me dio como un permiso, ¿no?, de lo pedagógico, de lo didáctico, como para atreverme a asociar otro tipo de información y brindarla. Pero con él siempre fue desde el cuerpo, ¿no? Eso es lo que rescatás también de Meyerhold, como para clarificar por dónde iría. Sí, siempre desde el cuerpo. Digo, desde el cuerpo como una cuestión también física, ¿no? Hablando de Meyerhold, bueno, lo biomecánico, pero siempre trabajando esto un poco desde el dibujo, desde lo plástico, desde lo que se veía. Esa fue como una primera concepción que yo hice, desde dónde lo tomé. Esa biomecánica, además ya que estaba al servicio de otra cosa, yo lo empecé a jugar por ese lugar de lo que se ve, ¿no? Lo plástico, el de dibujo, lo que a veces se habla de la poesía del espacio, cómo el cuerpo propone algo para la vista, ¿no? Para ese sentido. Y bueno, y como digo, a partir de ahí fue un gran interés con todas las líneas de un teatro físico. Pero también mencioné a Lucas Japurro porque él venía con toda esa historia. Para mí fue un gran aprendizaje laburar con él. Y siempre, pero siempre, retomando para mí las primeras enseñanzas, creo que tuvo que ver con Carlos. Para mí hay bases de un teatro clásico, o una actuación, vamos a decir, tradicional, que no pueden no tocarse. Yo, digamos, cada técnica que fui aprendiendo,
en mí, siempre por adentro, yo tenía un espacio para repensar algunas cosas stalinskianas, digo, ¿no? Circunstancias dadas, o sea, ¿no? De hacia dónde voy, para qué, por qué, o sea, todo ese universo de preguntas, yo jamás dejé de tenerlas en cuenta, jamás al momento de trabajar, e intento, al momento de ofrecer el teatro que ofrezco a otra gente como pedagogía, eso ofrecerlo también, aunque sea de manera invisible, que creo que es la mejor manera, ¿no? Claro. No obstante, creo que te sentís identificado con un registro de actuación que tiene que ver más con el grotesco, tal vez. Claro, sí. ¿Cómo es eso? Para mí tiene que ver también con el inicio y con esto de... Hay una búsqueda de... Yo creo que nosotros haciendo algo expresivo estamos en una búsqueda de identidad. Siempre. O sea, el trabajo artístico, creativo, tiene que ver con algo identitario. Si no tuviéramos esa necesidad de descubrir algo más, que creo que tiene que ver con uno mismo, no lo haríamos. O no perduraríamos en el tiempo haciéndolo. Creo que en ese sentido yo me pregunto, bueno, constantemente, y ahí me di cuenta que mi primer maestro como tenía otros gustos. Entonces yo estaba así y decía, y yo quería estar, pues me gusta estar, me encanta estar. Entonces, buscándole la vuelta, preguntándome, revisando y todo, claro, me daba cuenta que a este tipo Carlos, que lo amé mucho y lo odié mucho, en un momento, claro, tenía otro gusto por otros actores, que tenían otros perfiles, otro physique to role, etc. Y yo empecé a descubrir algo, para mí fue algo como de lo feo a lo lindo, ¿no? De lo desagradable, de lo horroroso a lo humano, ¿no? De lo feo a lo lindo, de afuera hacia adentro. Y ahí yo consideré que había descubierto algo hacia mi estilo. Y seguí por ahí durante, creo que todo el tiempo. Porque también digo, cuando arrancamos la conversación, esto de agitador o provocador, ¿no? Vamos andando por ahí el término, sin necesidad de definirlo, cómo me paro en este camino también de, como te digo, de búsqueda de identidad y de necesidad expresiva. Entonces ahí, bueno, descubro ese lugar de lo feo a lo lindo, de afuera hacia adentro, en un intento siempre de estar rozando o estar recordándome o recordándonos la cuestión humana. Entonces siempre está el trabajo dando vuelta por ahí. También nos lleva a agitar, romper con ciertos cánones, entre otros los de belleza que vos estás planteando, ¿no? Sí. ¿Qué es lo feo? ¿Desde qué lugar se lo observa y se lo juzga? Totalmente. Bueno, por eso digo, ¿no? Creo que la búsqueda que a veces nos dan ciertos resultados o ciertos encuentros, a veces, tiene que ver con eso, ¿viste? Y yo desde temprana edad siempre fui de una manera un poco contestatario, siempre, digamos, no sé, yo nací en Buenos Aires, pero vinimos a vivir a Mar del Plata. Yo desde niño llegué a vivir al puerto, inmediatamente entré a un colegio de Thanos en Mar del Plata. Y yo la verdad que en el barrio la pasaba re bien, vivía aquello, enfrente tenía gente de la villa, después me iba con los Thanos, era un gran desencuentro también para mí. Y necesidad de ponerme yo, de plantarme de alguna manera. Y dice, no, yo estoy acá en el medio de todo esto, y yo dónde estoy, y yo quién soy. Y bueno, esos caminos para mí fueron bastante locos y heavies,
Porque a veces uno o se queda en el molde o a veces también entra a las trompadas. Yo entré a las trompadas y creo que de alguna manera mi vida siguió, aunque sea de manera simbólica. He dado bastantes trompadas reales, pero también pasando el tiempo y todo, te das cuenta y te preguntás, ¿no? ¿Para qué o para quién Claro. sirve o a quién perjudica estas trompadas o a quién le terminan doliendo más? Entonces en ese camino como que esto de ¿no? de lo lindo y lo feo, lo de la belleza que hablabas vos, claro, te digo, bueno, no hay un espacio, no lo encontraba, no. Y entonces yo sí me dije, no quiero ser el negrito prolijo que tiene que entrar en el molde ¿no? ¿no? de los cánones de belleza hegemónicos y tengo que cumplir con el rol de estar prolijo, y si no, bueno. Entonces siempre fui por el camino más difícil, que era, bueno, que me garpen o me valoren por mi capacidad o mi aparente supuesto talento. Bueno, siempre así, por el camino ¿Sigue difícil. habiendo lugar para la rebeldía en el teatro? Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Naturalmente las rebeldías se van modificando porque el mundo va cambiando, las necesidades van cambiando, el contexto, y entonces la rebeldía también. Pero sí creo que habemos todavía gente rebelde, bueno, hablando también del teatro, por decir marplatense, el teatro en nuestra ciudad, creo que hay algunos referentes que todavía lo tomamos con rebeldía, la tarea. ¿Y qué mirada tenés respecto al teatro que se genera en nuestro territorio? Una mirada muy sesgada. A ver. Creo que hay mucho, creo que creció un montón a nivel cantidad, a todo nivel creció. Y bueno, eso creo creo que a veces los crecimientos o la cantidad no siempre es un buen síntoma. Me parece que, yo cuando te charlé a vos el otro día te decía algo así, ¿no? Como que también hay enfermedades que son invasivas, ¿no? Que va creciendo y es totalmente negativo, no lo quiero tomar así, que el crecimiento es negativo, pero sí digo que a nivel estructural de una sociedad que va creciendo en formatos o en intereses totalmente globalizados y frivolizantes, un teatro que intenta ser cada vez más express, ¿no? Más inmediato, me parece que es de atención para mí. Entonces, en ese sentido yo digo, bueno, el crecimiento vamos a verlo. Podemos hablar también de salud mental. Bueno, salimos de una pandemia, todo el mundo tenía necesidad de sentirse que estaba, entonces empezamos con los telefonitos a ponernos en pantalla para hacer cualquier cosa, un chiste. Entonces, digamos, hay un lugar de necesidades de decir acá estoy, que generó también haciendo una gran confusión, ese es mi punto de vista. Entonces, en esa confusión, esa necesidad, acá estoy, me parece que a veces las expresiones, está creciendo el teatro, la gente que lo está haciendo, podría ser un signo de salud en el sentido, bueno, me hace bien ir a hacer un taller o ir a sacarme la leche mental que se me está acumulando podrida. Entonces, digamos, eso podría ser como algo positivo, al mismo tiempo a lo filosófico y pensante quizá de un teatro independiente que también tiene su historia, hablando de teatro independiente también, ¿no? Que tiene su historia, que tenemos de compañeros desaparecidos que hace poquito, ¿no? se conmemoraron también fechas por el llamado Día del Teatro Marplatense. Entonces parece que hay un montón de cositas que vienen a colación, que tienen que ver, que tenemos que pensar
me parece. Siempre hacer está bueno, nos hace bien, ¿no? Porque es un canal de sacar cosas, entonces que la energía esté en movimiento es bueno, pero que esta también esté en movimiento y que reflexione y que haga un montón de ejercicio también es bueno. Y me parece que en eso a veces el trabajo de acá está un poquito menos activado. Digo que en todo ese hacer que digo de cantidad también hay un montón de gente que está haciendo de otra manera, y creo que estamos encontrando, cuando encontramos, digo como un colectivo que piensa y el hacer. Podríamos hablar de una expansión del campo teatral marplatense que es evidente en Claro. cantidad de producciones, de estrategias de formación, en circuitos que se van armando. Tal vez unos años atrás esto se veía solamente en el campo teatral porteño, y ahora se replica en otras ciudades, particularmente en Mar del Plata. Y yo tiendo a pensar que también se van replicando algunas cuestiones que en su momento no nos preocupaban porque eran de Buenos Aires solamente, Sí. ¿no? Esta cuestión de cierta banalización de los contenidos, Claro. ciertas formas de producción que nos eran directamente ajenas, Claro. y que hoy aparecen dentro de nuestra propia producción. Claro, pero por eso digo, trato de eso de ser dentro de lo pesimista que puedo ser en un planteo de decir, sí, bueno, no me parece que mucho es bien, ¿no? Y que poco es mal. No, me parece que toda esa cantidad me parece está buenísima, porque es como haber ganado algún paso. Ahora es mucho laburo también para ver qué hacemos con toda esa gente que está pululando, digamos, y que es un deber quizá, y un trabajo de quienes quieran pensarlo y quienes quieran llevar también, ir acercando a esa gente para un lugar de otra forma de hacer. Pero digo también esto que me parece desde el trabajo teatral un poquito más ideológico, creo que también se fue allanando el camino. Fuimos, o sea, con mucho laburo, van apareciendo producciones, a mi entender, o mi manera de ver, realmente inteligentes y complejas. Digo, inteligentes, digamos, que tienen algo dando vueltas por abajo, que no termina de estar visible, o sea, que no es directamente un panfleto, que está hablando de una cuestión existencial, o ¿viste? Alguna cosita tiene para hacernos reflexionar. Al mismo tiempo es entretenida, ¿no? Porque también a veces nos quedamos con el sentido, con el discurso, y generamos cada bodrio que decís, bueno, que se hace en el teatro independiente, no sé qué, que son pensantes y hacen un embole que decís dónde me metí. Entonces digo, bueno, creo que en ese sentido es muy delicado hacer lleva mucho tiempo hacer un teatro realmente vivo, que funcione, y digo, nadie tiene el lugar logrado. Por eso digo, yo necesito seguir trabajando, necesito seguir pensando, reflexionar sobre mi tarea, reflexionar si este momento más tengo ganas de cantar que de hacerlo a través simplemente del teatro. ¿Dónde está? ¿Dónde llego mejor? ¿Dónde le provoco algo a ese público, a quien respeto y a quien quiero? Y a quien necesito. Y a quien me interesaría también que podamos estar transformando de alguna manera, porque digamos, hay utopías en esto del teatro independiente. Hubo un sueño de transformación social. Entonces, eso para mí no está, no lo dejé de lado jamás. Entonces digo, bueno, es ir buscando canales quizá expresivos, maneras para que eso siga jugando. Tal vez lo que cambió es la escala, ¿no? Estamos pensando en una transformación más micropolítica, claro, y no al servicio de proyectos de transformación del claro, Estado, de la sociedad, claro, a nivel macropolítico. Claro, totalmente. Ahora, esta pequeña sensación, ¿no? De a veces, bueno, hace poco también estuve en Formosa viajando, estaba allá con unos compañeros, y bueno, a veces siempre sale, ¿no?, de la cuestión política, ideológica en las charlas, y yo jugando esto a veces tentando así que perdimos, ¿no? De jugar así como... Pero es también esto de agitador y provocador, ¿viste? A ver cómo podemos generar otro pensamiento. Que perdimos, que yo, ¿viste? Pero bueno, hay maneras también quizás algunas cositas perdimos, y está bueno hacerse cargo a veces, ¿no?, de las pérdidas que podemos tener.
para poder reflexionar realmente sobre la tarea, si no es como somos intocables, ¿no? O no nos afectó nada, todo sigue igual, y no es así. ¿Y qué te convoca a producir dentro del ámbito de las artes escénicas? Yo tengo un gran amor o cariño en principio por, como te decía, por las actrices y los actores. Yo he sido como esto, como te decía, que también descubro el teatro o tengo una cultura teatral que aparece medio, por decirte, grande, o no es algo que, viste, decir, no, si yo nací con un sombrero en la cabeza y haciendo un teatro con una cajita de zapatos, no. Lo descubro como bastante tarde, y hay algo que me pasa con eso, con la necesidad físico-expresiva. Me hace muy bien ver, yo soy muy feliz. Siempre trato de trabajar cuando hago una producción, trabajar con actrices y actores que de alguna manera yo formo o deformo o que conmigo permanecen un tiempo trabajando. Y la verdad que he tenido grandes gustos, placeres. Yo soy muy feliz cuando veo esa persona feliz, conmovida. Entonces por eso te digo, yo ante todo tengo un gran gusto. Yo voy al teatro, pues también hablando de un teatro, no de lo postmoderno, de postdramático, dramático. A mí algo que sí me conmueve, yo voy a ver y yo veo a actrices y actores y yo soy feliz ya. Cuando eso no sucede, puedo opinar del teatro y ponerme súper crítico. Ahora cuando yo veo algo vivo ahí desde el lugar de los cuerpos, que podemos generar vitalidad escénica desde un montón de columnas, un montón de lugares, de signos, generar, claro. Sí, ¿no? Esto es una realidad que es diferente a la de allá. Bueno, pues esto puede estar vivo, muy vivo, que me puede entusiasmar, que me digo, qué bueno, fue un espectáculo alucinante, que lo valoro todo, pero digo, yo voy y a mí los cuerpos, esa organicidad, esa vitalidad, llevar al lugar que se pueda, pero que esté vivo y entregada y apasionada y emocionada, eso es lo que más me conmueve y lo que me provoca actuar o generar algo escénico. Creo, desde ese punto de vista, que el público, cuando tiene esa vivencia, es modificado. Porque sí ahí se interpela desde un lugar, simplemente desde un signo vital. No, esto como decir, es como peló. Y yo estoy 3 horas adelante del televisor mirando lo que venga. No me sucede lo mismo. Digamos, eso me parece que conmueve. Hay algo del estado de actuación, digamos, Sí. como que lo Sí. estás poniendo en el lugar central. Totalmente. Y tal vez pensaba si no es lo esencial del teatro frente a tantas muertes anunciadas, si Claro. no tendremos que refugiarnos en ese lugar, ¿no? Sí, vos sabés que hace mucho tiempo, diría hace alrededor de 15 años, me gusta mucho retomar, hablar de Carlos Castaño, porque para mí es algo que está siempre muy presente. Él estaba muy enfermo y en ese momento, al lado de él, bueno, yo me había sacado unipersonal, estaba estudiando con otro tipo, hablábamos, él me decía cosas que no las voy a reproducir. Pero era muy heavy también él, muy atorrante. Y hablando así, entonces yo le decía, ¿viste? También habíamos... porque había todo un momento donde empezó a haber una búsqueda formal, como muy, ¿no? Hay que buscar, va por allá, es la forma, ¿no? Tenemos que jugarnos con la forma porque quedamos afuera, loco. Y todo bien, digo, ¿viste? Pero a esto voy, digo, yo conocí, por suerte, de carambola, porque él me quería tirar la teoría, pero después que fallece revuelvo todo y en los baúles tenía libros que en ese momento yo no los había escuchado jamás. Estoy hablando de hace 15, 20 años atrás. Entonces me salían, ¿no? Tadeusz Kantor, Grotowski, todos los libros esos los tengo yo, se los afané. Entonces digo, que Gordon Gray, o sea que... Entonces había una necesidad formal
no por ir a la novedad, porque, y aparte porque hay que vivir y tenemos que morfar y hay que jugar un cachito diferente para generar un poquito de marketing. Y yo decía, luego todo bien, pero no pasa nada. Digo, no pasa nada. Digo, yo siento una ferviente necesidad de trabajar desde un lugar más visceral, más sanguíneo, más emocional, tratando de guardar un cacho de inteligencia para estos motivos que te decía, ¿no? En todo caso para la reflexión, para entretener, para ver qué carajos, digo, vamos a invitar a la gente al teatro, vamos a traer a la cultura teatral, o vamos a seguir quedándonos con los primos, los tíos. ¿Vamos a invitar o vamos a rechazar? Y todo eso a veces está en juego y es loco porque vos decís, bueno, sí, pero el artista tiene que hacer la que le pinta. Y dice, bueno, está bien, digo. Está bien, entonces no seré artista y no me importa un carajo. Tengo más cosas de pensar, me interesa pensar de diferente manera, me interesa que la gente esté, me interesa que haya sí una comunión, me interesa que poder charlar con eso, quedarme a morfar con algunos o no, tomar algo por charlar, que vean que somos de carne y hueso, me interesa. Entonces digo, me parece que es mucho más grande. Entonces ese lugar formal, ese lugar, digamos, exclusivamente formal, ¿no? Porque sí, hay un lugar formal que es inherente a la tarea, pero digo, de que no enquistarse ahí, ¿no? Al menos yo no trato. Alguna vez te escuché hablar de un vínculo entre el deseo y la contradicción. Claro. ¿Cómo sería eso? Y mirá, yo digo, yo ni bien arranqué esto me di cuenta de un par de cosas que creo que en ese momento yo solo, en el grupo que tenía, yo solo lo veía, no por iluminado sino nada, sino por la misma sociedad que tenemos y nos lleva a ser de determinada manera, o porque no somos en general, no desarrollamos un costado ideológico, político. Entonces, bueno, yo arranqué a actuar y yo tenía diferentes necesidades. Entre ellas tenía la necesidad de la representativa, la exhibicionista, por decir, ¿no? Y la verdad que actué un montón. Y también pensé un montón. Esto que con Carlos, yo decía, yo agarraba hacía un monólogo de 4 minutos, 3 minutos a la mañana y actuaba a la noche. Y sin necesidad de ir a ningún lugar. Lo hacíamos en Punta Mogotes, para la comunidad de 30 personas de ahí, y nosotros lo hacíamos con mucha responsabilidad, con muchas ganas, y siempre era un gachito contestatario, ¿no? Lo que se generaba ahí. Pero nosotros teníamos ese ejercicio, digo, más express, pero era nuestro. Decíamos lo que queríamos decir nosotros. Nadie nos ponía a nosotros qué es lo que teníamos que decir, y cómo, y en qué plazo de tiempo, y cuánto se había que cobrar, etc. Entonces digo, había un lugar de deseo en ese momento que estaba puesto a flor de piel, sin tanta contradicción. Creo que hoy salimos de esta necesidad, digo, inmediata de sentirnos vivos, a salir a actuar, a salir a hacer, digo, yo de alguna manera hacer por hacer, porque seguramente en parte nos hace bien. Porque, digamos, al actuar, más sobre todo cuando te sale más o menos bien, o la gente se ríe o algo, te sentís querido, te sentís, ¿no? Me están dando un aval, un lugar en esta perra vida. Entonces, bueno, no se siente bien. Bueno, entonces lo entiendo yo eso. Pero es un deseo como inmediato que no está entrando en juego con un montón de otras preguntas que tiene que ver con lo que hace a esto un poquito más creativo, ¿no? Esa contradicción, esa fuerza que puede tener por algún momento, pensar, pero a ver, ¿qué estoy diciendo? ¿Te acuerdas con lo que estoy diciendo? A ver, ¿para qué le voy a decir esto? ¿Qué necesidad tiene que lo diga hoy? O sea, ¿soy más de lo mismo? ¿Soy un material de producción así en serie? Bueno, yo no. Entonces, digamos, yo creo que todas esas preguntas hacen a la contradicción del deseo, que obviamente
el deseo no debe morir, ¿no es cierto? Pero estas fuerzas hacen que emerja algo creativo, algo quizá necesario, algo que me va a hacer, además, me va a hacer más, un cachito más feliz, si podemos hablar de felicidad, porque sucede. Porque sucede en esos momentos y son totalmente vitales, y quizá esa onda expansiva que tiene ese momento de hallazgo, quizá dura un cachito más, y no se queda, ¿no? Termina ese momento y termina soñando 4, 3 días, después empezó a hacer gris, ¿no? Es como colores. Estabas así todo arcoiris y 3, 4 días y uy, tengo que volver a actuar porque soy el mismo asqueroso de siempre. Fede, estamos terminando y me pensaba a todos estos Federicos, ¿cuál es la pregunta que más les inquieta? Una sola. ¿Sos humano? Gracias, Fede. A vos. Y así termina este episodio. Te invitamos a seguir recorriendo nuestro territorio teatral. Nuestro contacto, cartografiasteatrales@gmail.com.